Estaba buscando qué traer, no se me ocurría nada, y últimamente estuve leyendo bastante cómic, que se supone que debería ser mi área, o al menos así lo pactamos en un inicio. El contrato dice eso. Y después se diluyó un poco. Y quería traer algo bastante interesante. Yo sé que a la mesa mucho no le va a importar, porque la realidad es que el área cómic no he logrado todavía que empiecen a leer algo, aunque sea. Todo lo que decís me importa. Te creo, pero de que lo vayas a leer es otra cosa. Eso ni pe. Claro, ahí va. Últimamente DC estuvo haciendo mucho ruido con lo que es el universo Absolute. Y está muy bueno, la verdad. Y porque es un buen punto de partida. DC tiene un problema, DC Comics ha tenido un problema a lo largo de los años, que es la reestructuración de un mismo universo para contar diferentes historias. Siempre te hace Elseworld, es decir, mundo alternativo, que son de pocos números, como he traído acá a la mesa en su momento, no sé, Superman Hijo Rojo, qué sé yo, La Liga de la Justicia y el Clavo, que son historias cortas de 5 o 6 números en donde termina y ya está, es algo cerrado, no tiene mucha repercusión, no tiene mucha extensión. Y ahora este año DC se la jugó mucho con una propuesta nueva, que es muy interesante y que recuerda mucho a lo que en su momento fue en Marvel el universo Ultimate. Marvel en los 2000 tuvo una situación. Estaba perdiendo lectores. Es más, fue la época en donde tuvo que vender un montón de sus franquicias a distintas productoras para hacer películas, en donde se le terminaron dividiendo todos los personajes. Y para tratar de traer un poco el público, que el público en cómics se termina yendo justamente por estas complicaciones, es decir, tenés que leerte 25 años de historia para entender cierto personaje. Más allá de que leas o no determinado arco cerrado de un personaje, todo es importante y todo tiene relevancia en algún punto. El que no leyó Spider-Man en algún punto va a saber que, bueno, más allá de la historia básica, de que a Peter le matan al tío Ben, lo pica una araña radioactiva, y que los enemigos son el Duende Verde, el Doctor Octopus, Venom, todo eso, hay arcos fundamentales en su vida que si no leíste, pasaron y repercuten en el resto del tiempo. La muerte de los Stacy, la saga del clon, Superior Spider-Man. Son un montón de etapas que forman parte de una misma línea. En los 2000, como la gente se estaba bajando y no le gustaba nada, y después de varios reinicios fallidos, como fue el universo Reborn, dijeron, bueno, vamos a alargar Marvel Ultimate. Marvel Ultimate era un enfoque mucho más adulto, más adolescente, si se quiere, que hoy en día lo llaman como edgy, a todo ese tipo de contenido, en donde los personajes tenían cuestiones más humanas y más oscuras, que de por sí Marvel se destacaba porque los personajes tengan una construcción más humana, más allá del hecho de ser superhéroe. Bueno, acá dijeron, juguemos un poco más con los problemas habituales de la vida y vamos a hacerlo un tono más realista. No realista tal cual, sino un tonito más realista. Por ejemplo, no sé, ponían a los Vengadores, como lo vimos en las películas, que estaban bajo S.H.I.E.L.D., teníamos a... Nick Fury. Nick Fury, claro, que estaba basado en Samuel Jackson y que tenía todo este enfoque como más militarizado de alguna forma, donde los orígenes, por ejemplo, de los mutantes, si ya de por sí en la serie habitual teníamos lo que era la discriminación hacia los mutantes, ya después en Ultimate era extremadamente agresiva la discriminación, y obviamente las historias mucho más adultas, incluso más al límite. Por ejemplo, había cuestiones en donde se decía que Logan era el padre de los hermanos Maximoff y los veía en una situación incestuosa. Era todo muy, muy raro. Y termina, bueno, después en Ultimatum, que es un final bastante abrupto y malo para la serie Ultimate, que era muy buena en ese momento. Que después se extendió un poco, pero ese es el final, lo que le da el cierre a ese universo. Hace poco Marvel estuvo muy bueno, que después de Secret Wars dan una explicación de que se reactiva este universo Ultimate. Vuelve con todo y vuelve con Spider-Man. Y vuelve muy bien, porque ahora tenemos una historia en donde en este nuevo universo Ultimate tenemos a Spider-Man que ahora es amigo de Harry Osborn, que es un duende verde mezclado con Iron Man, y ambos son héroes, y Peter tiene su familia, el tío Ben no murió. Es una historia muy buena
Y DC dijo, bueno, vamos a ir un poco por este lado, la búsqueda tiene que ser por ahí, de salirnos del eje, de decir, ya no hay que hacer 25 años de historia y que vengan y te cuenten todo lo que tenés que saber para poder leer un arco cerrado de un cómic. Y agarró y hizo el universo Ultimate, el universo Absolute. Y el universo Absolute está muy bueno porque surge a partir de una historia que ya de por sí, hoy en día, DC se conoce como el macroverso DC. Es decir, todo sucede al mismo tiempo, todo sucede en todas partes. Y vos decís, ¿esto es canon? Y sí. El canon todo. Pero acá dice, esta tierra particular, que no es como una tierra, es una realidad ya, porque DC deja de reconocer esto como tierra, si bien sigue existiendo la nomenclatura de cada una de las tierras, dice, bueno, este universo particular es creado a partir de la energía malvada de Darkseid. Darkseid lo que hace es infundir su energía y que el eje del universo DC, que es Superman, que es la esperanza, ya no sea el punto, y sino que ahora sea la supervivencia. Es decir, que tengan los héroes clásicos del universo DC en este nuevo mundo que sobrevivir sin sus mayores beneficios. Es decir, que tengan que valerse a pesar de las situaciones. Entonces le quitan a cada uno cosas importantes. Por ejemplo, el nuevo Superman sí nace y crece en Krypton, incluso hasta la adolescencia, peleando en un sistema opresivo, y cuando llega a la Tierra, si bien conoce a los Kent, ya no tiene esta crianza de padres amorosos como quizá vimos lo que fue la película, que es la imagen que tenemos de Superman, sino que es un joven un poco más retraído, que recién está aprendiendo sus poderes y que lo que busca hacer en la Tierra es que no se replique lo que pasa en Krypton y empieza a pelear contra los sistemas más totalitarios y contra la diferencia de clase. Entonces es como la distinción de Superman. Wonder Woman va al infierno, es decir, ya no va a ser la Wonder Woman que procede de Themyscira, esta tierra que era un paraíso para las mujeres, sino que es criada en el infierno. Igual Wonder Woman es súper al límite porque tiene un Pegaso zombie en el que anda, es criada por Hades, por Circe, no le pueden contar su origen, que sí es de Themyscira, pero al ser como robada y criada en el infierno, no puede tener esta relación. Y el mejor, y el que más la pegó, que como siempre pasa, Batman es el más vendido en DC Comics, aparece Absolute Batman. Y Absolute Batman es fantástico para empezar a leer Batman, en general. Y cambia completamente la historia del personaje. Y esto me lleva a que los cómics deberían empezar a hacer un poco de remakes. Porque el universo Absolute, si lo querés pensar más allá de un universo alterno, es una especie de remake en donde toman los mismos personajes y dicen, bueno, estos personajes, pero vamos a construir una historia completamente nueva. ¿Va a tener paralelismo y resonancia con la historia original? Sí. Ahora, la historia va a ser completamente diferente. En esta historia nos encontramos con un Bruce Wayne que, lejos de ser un millonario, pertenece a la clase media. Y esta fue una decisión que para mí es la más acertada, porque siempre tenemos esta crítica de decir, bueno, Bruce Wayne es un multimillonario y en vez de ayudar a las personas con dinero, sale y golpea personas con enfermedades mentales de noche, ¿no? Es la crítica que más le podemos hacer al borde realista, es decir, llevar al extremo realista a una situación. Bueno, acá pertenece a la clase obrera, la madre se encuentra viva cuando él tiene ahora 24 años, es el personaje en el universo Absolute como comienza, y nos cuentan un poco de su pasado. Y en su pasado Bruce participa en un concurso de ingeniería en donde construyen puentes. Y los puentes que tienen que construir tienen que estar basados en animales. Él obviamente utiliza el murciélago. Entonces ya el murciélago deja de ser una respuesta a un problema y empieza a ser más una fascinación que ya tenía él, es decir, un precedente con el murciélago. Crea este puente, gana el concurso y el concurso se da en el zoológico. Va junto con sus amigos y su padre, Thomas, que es profesor en este universo. No es multimillonario ni nada por el estilo. Nada, ni siquiera es doctor. Sí menciona que su sueño era ser doctor, pero bueno, se dedicó a la docencia. Y es acompañado por su grupo de amigos, y acá es lo mejor, el mejor acierto que tuvo este universo, es que el grupo de amigos está compuesto por los que en el universo que nosotros conocemos son los enemigos de Batman. Harvey Dent, Killer Croc, el Pingüino, el Acertijo, Riddler y Selina Kyle, que es Catwoman. Todos ellos son los mejores amigos de la infancia y son un grupo muy unido. Cuestión que en el zoológico hay una situación que lamentablemente en Estados Unidos suele ser muy habitual, que es un tiroteo. Y en el tiroteo, en donde empiezan a matar a varias personas, uno de ellos es el padre de Bruce, que se sacrifica para encerrarlos en la jaula de los murciélagos, justamente están ahí, para evitar que les pase algo a los chicos. Y él crece
con este resentimiento a este tipo de situaciones, que lo lleva al extremo. Es decir, no va a un caso aislado en Gotham en donde un robo termina... No, sino que es un asesinato sin razón, es decir, sin motivo. O sea que Gotham representa la locura total. Y ya en el futuro tenemos un Batman completamente distinto. Porque este Batman de 24 años mide 2 metros, es súper musculoso, no cuenta con dinero, es ingeniero y todas las armas las fabrica él mismo. Es decir, él se vuelve el propio instrumento de lucha. Es muy bueno porque rescata esta parte de la inteligencia de Bruce Wayne, lleva al extremo de decir, a falta de dinero, ¿qué tengo? Mi inteligencia. Entonces suplanto las necesidades de dinero con creaciones propias. Y el personaje de Alfred Pennyworth, en este caso, no es un mayordomo, sino que es un agente secreto, una organización no gubernamental, que está en Gotham justamente para limpiar algunas de las cuestiones que en principio el cómic quien está atacando es Black Mask. Junto con un grupo de... Sí, junto con un grupo de personajes que hacen ataques en Gotham. Y otra gran diferencia es que este Batman es mucho más violento. El pecho, lo que sería su escudo, ¿sí? Forma un hacha. Es decir, retira la parte del pecho para formar un hacha. Y algo genial es que se toma todo lo que sería el nivel gráfico exagerado al 100%. Los personajes son hipermusculosos. El Batimóvil, para que te des una idea, en este caso es un camión de obra de los gigantes. Ese es el Batimóvil. La capa no es una capa, son garras. Como los murciélagos que caminan justamente con las alas. El Batimóvil / camión de me hace acordar, hay cierta cosita de ese Batimóvil del Caballero de la Noche regresa. Miller. Sí, bueno, también esto de el Batman gigantesco, ¿no? Porque el de Miller era el más robusto hasta la fecha. Este también. Y es muy violento. Por ejemplo, lo que serían las orejas de murciélago, en este caso, se sacan y se convierten en cuchilla. Y no tiene miedo de cortar, no tiene miedo de cortar un brazo, no tiene miedo de romper huesos, no tiene miedo de nada. Algo bueno hasta aquí es que en este caso la madre sigue viva y la relación con Jim Gordon es diferente. Y la policía ya no está del lado de Batman, sino que Batman es visto como un justiciero, como un criminal. Jim Gordon en este caso es alcalde, Martha Wayne, la madre de Batman, es vicealcaldesa, y la policía de Gotham lo busca justamente por ser un justiciero. Es decir, Batman en esta situación pierde el apoyo de Alfred como mayordomo o como médico personal en todo caso. Y figura paterna. Pierde, obviamente, los millones de dólares que tenía y con lo que se fabricaba todas las cosas. Y pierde el apoyo de Gotham. Entonces, es un Batman que pierde absolutamente todo. Y yo también creo que de ahí, bueno, viene lo del Absolute, ¿no? El nombre mismo de lo que es este universo. De representar cómo, a pesar de las diferentes falencias, hay otras cosas que se anteponen. En este caso, el grupo de amigos es fundamental. Es decir, se vuelve el escudo del refugio emocional de Batman. Y es un Batman mucho más amistoso. No es un Batman tan serio en su grupo. Como vemos a Bruce Wayne, sí resentido obviamente de la vida. Si obviamente está un poco resentido por la situación del padre, se antepone ante estas situaciones. La verdad que para mí es una muy buena oportunidad para todos los que quizás se alejaron un poco de los cómics. Como me había pasado a mí, yo lo último a lo que estaba al día en su momento era Death Metal, que fue el evento de DC, que lo compré cuando salió. Sí. Y la verdad es que después de ahí yo también morí ahí. Después lo que fue La Nueva Frontera tampoco, Crisis en Tierras Infinitas Oscuras tampoco. Estuve muy desconectado del universo DC. Y también porque pesa mucho esto, que hubo tantos cambios, tantas reestructuraciones sobre una misma historia que se volvían guiones repetitivos, cansaban. Perdón que te interrumpa, ¿sabes qué otra también estuvo en el medio? Y que tenían ahí chances para hacer algo interesante, pero la cagaron al meterlo todo dentro de la continuidad de esto que otro. Future State. Sí, también. Sí, no lo seguí mucho tampoco, Future State. Leí los primeros y después, no, la verdad no me gustó. Sí, no, es que DC venía pifiándola. Sí. Pero acá, para mí, es el camino. Es decir, bueno, no es un What If, es otro universo, es decir, un remake.
si lo querés ver desde un punto de vista más cinematográfico. Claro. Pero ¿qué pasa? Entiendo muy bien esto de darle una vuelta de tuerca a personajes muy conocidos, con historias muy conocidas, con inicios muy conocidos. Pero ¿qué tanto hay de la esencia del personaje si vos le modificás el 60% de su historia? Y bueno, después ahí va en lo que analizamos de qué es la esencia y qué es Batman y qué es lo que debe ser fundamental o no en su origen. Vos pensá que cada origen distinto forma un Batman distinto. Dentro de, por ejemplo, las películas, en la del 89, Jack Napier, que después se vuelve el Joker, es quien termina matando a los padres de Bruce Wayne. En este caso, el Joker crea a Batman. Y forma un Batman mucho más oscuro. Después, en el 2005, el padre de Bruce, Thomas, trata de razonar con el ladrón, con Joe Chill, y lo terminan matando. Y es un Batman con un poco más de templanza. El de, por ejemplo, Affleck, el Batman, el padre Thomas, pelea contra el ladrón. Claro, se ve que le va a tirar un y es un puñetazo. Batman mucho más violento. Entonces, cada pequeña modificación hace un Batman diferente. Entonces, ¿cuál es la esencia de Batman? Y yo creo que si vamos al imaginario popular, obviamente el traje. La iconicidad tiene que ver, porque el cómic es un medio gráfico. Y yo primero que nada tengo que reconocer un personaje. Así me lo dibujen completamente diferente, súper musculoso, grandote, con un hacha, yo sé que es Batman. Así fuese negro, ponele. En la iconicidad, y bueno, el Batman de los Batman de las películas, la gran mayoría son todos trajes negros. No, Sí. color de piel, digamos. Sí, no importa. O sea, El Future State. claro. En el Future State, que yo te digo, el Batman de ese universo es el hijo de Lucius Fox. de Lucy Fox, sí. Yo creo que tiene que ver primero con la iconicidad. Segundo, la relación con Gotham, con una ciudad rota. Es decir, tiene que ser un personaje que está relacionado con una ciudad corrupta. ¿Sabés qué es lo que principal de todo? La tragedia. Bueno, sí, obviamente, tiene que haber La una tragedia lo como que- disparador. Es que lo que define a Batman. Después podemos ver qué tipo de tragedia. Claro, en este caso es solo Thomas. No es Exactamente. Marta, pero la tragedia está. Son diferentes adaptaciones también. No, es que acá ya no es una adaptación, es una reinterpretación. Claro. Y eso Ok. es lo interesante, creo yo. Claro, pero digo, ¿no hay una construcción, digamos, de un arquetipo nuevo, un ser nuevo? Cuando Sí. modificas tanto. Sí, obvio. obvio. Es que esto, y es lo bueno, quizás es el Batman de una nueva generación. ¿Entendés? Para los pibes que hoy en día empiezan a leer cómics y dicen, bueno, esto arranca de cero, no tenés que leer otra cosa. Empieza acá y ese va a ser el Batman para ellos. Así como quizá para nosotros fue el de la serie animada de los 90, que dista mucho también del Batman de los cómics. Claro. Pero decís que se va a mantener este cambio, que es algo particular. No, es que se mantiene, dijeron al menos hasta ahora, primero que bueno, algo muy bueno que es Scott Snyder, quien es el runner de la serie, dijo que va a haber mínimo 34 números y que de ahí puede continuar obviamente, Tengo una mala noticia. que ya es una serie larga, lo que sí, el universo Absolute está parte de la continuidad, entonces lo pueden cortar en cualquier momento y no pasa nada. Te tengo una mala noticia. En el universo principal se está dando lo que es DC Knockout. Sí, donde sí. Se están enfrentando todas las versiones. Las versiones, pero esos son y cruces. ya dejó entrever en un panel de que Que- está el Batman de Absolute, el Superman de Sí, Absolute sí, lo y la vi. Wonder Woman de Absolute. O sea, Pero lo eso, van a cruzar. pero eso es más una cuestión para darle impulso a las ventas del universo habitual DC. No lo Ojalá. veo como una cuestión determinante en cuanto al universo en sí mismo. Te voy a decir una cosa, ojalá lo de que aparezcan ahí en la continuidad que otro sea una vendida de humo como pasó en su momento con Renacimiento con Watchmen. Claro que después... Que no pasó de Doomsday Clock. Claro, fue solo ese... Es que es eso, para mí es la venta... O sea, decir, ¿Qué DC, cómic Doomsday Clock? DC tiene una cuestión que piensa mucho obviamente en los bienes financieros, monetarios. Absolute Batman es el cómic que más se está vendiendo desde Ultimate Spider-Man en el año 2002. Es decir, esto no pasa hace 20 años. Hace 23 años que no pasa esto. Es algo nunca visto. Sí. Entonces es obvio... Y superando el gran disparador de ventas que fue también en el 2010, 2011, que también estaba Nuevo 52. con Nuevo 52. Sí, Que con Batman y Scott Snyder, Linterna Verde la pegaron. La pegaron, pero porque estaban a cargo gente grosa, Jeff Jones y Scott Sí. Snyder. Pero a esto que voy, lo que quieren hacer acá es un cruce para obviamente vender. Es decir, si tengo este personaje de esta línea y lo presento acá, al menos en un par de números, ponle que hagan una serie de 6 números, 10 números, es corto, cierra ahí y después cada uno vuelve taza a taza, cada uno para su casa y los muchachos ya venden. Entonces les sirve para reavivar otras
cuestiones. Claro, y para vos, de esos elementos que mencionaste, ¿cuál es el que vos dirías es el que generó tanta diferencia en las ventas? ¿De Batman? Sí. Darle un nuevo inicio, una nueva historia. Que es la primera que se hace que Batman no sea millonario. El único que había tenido la idea era Darren Aronofsky cuando quiso hacer la película de Batman año 1, antes de que después se vuelva Batman Inicia. En ese proyecto era muy similar a esto. Entonces casi como ver un poquito de lo que se quiso hacer en algún punto y quedó medio entre la nada. Eso, la popularidad del personaje, que el universo DC está en auge con las películas, porque todo influye, o sea, todo se retroalimenta. Y bueno, que es un inicio fresco, con esto que decía, no tenés que leer nada. ¿Querés decir, bueno, me interesa Batman? Bueno, toma, léete este. Arrancá de acá. Por ejemplo, en Estados Unidos, que siguen existiendo las tiendas de cómics, que sigue siendo algo normal, me imagino a los tipos que cuando llega un Absolute Batman dicen, che, ¿qué puedo leer? Mirá, léete este. Claro, Y arranca ahora, el boca en boca. ahora ya te ofrecen esto y alguno más nostálgico que te tira también y léete año 1. Claro, Y ya que obvio. estamos por acá. Claro. Obvio, no, es que tiene que ver esto. Pero para mí este Batman se va a convertir en el Batman de la nueva generación. Así como para algunos fue Batman del futuro, que Terry McGinnis no es Bruce Wayne, es otro Batman, completamente diferente, y origen completamente distinto, y fue el Batman de una generación. Hay una generación completa en donde su Batman es Terry McGinnis, no es Bruce Wayne. O hay una generación completa que su Flash es Wally West, que somos nosotros. Somos nosotros. Y no Sí. es Barry Allen. Yo voy a eso, quizá, que es como un inicio fresco para lo que es el personaje, ¿Cuál es nuestro- sin dejar de lado a Batman. Es decir, la figura. Fer, para ir cerrando te hago Sí. dos preguntas. La primera, ¿cuál crees que fue nuestro linterna verde? Y Jon Stewart. la verdad es que Jon Stewart por mucho tiempo, incluso me costaba la figura de Hal Jordan a mí. Ya después leyendo con los años, como que se revirtió. Adoptás la imagen. No me pasó con Wally West, para mi Flash es Wally West, no Sí. es Barry porque a Barry lo leí muy poco. Lo Claro. leí muy poco, lo vi muy poco, no impacta mucho. Y la otra, ¿cuánto crees que tarden alguna mente brillante en decir, hagamos la adaptación de Absolute? Para mí es... Que tengo un cagazo bárbaro cuando arranque eso. si se hace tiene que ser calificación R. Sí. No hay Mínimo, chance de que mínimo. no lo sea, porque es muy gráfico el comienzo, está muy bueno. Probablemente lo hagan animado igual. Y eso. Sí. ¿Sabes que es un universo que no puede ser adaptado a live action por la exageración de los Me imagino. cuerpos? Es el chabón Claro. masivo, o sea, que a quién tiene que No, poner además para el hacerse Batman? Batimóvil. No, ¿Cómo adaptan eso? es para mí, y es así como Lo que pasó. hablábamos hace un par de semanas, como se muestra como es el Joker de este universo, Sí, que bueno. no lo puedes hacer live action. No, No lo puedes hacer. no. ¿Cómo Es lo es? mismo, Es como un dragón, o sea. Es como poner un xenomorfo Ah. de Alien, más o menos. Sí, y Bane, Buenísimo igual, ni ¿eh? llegué a la parte de Bane. Locura total. Bane, si Bruce, que mide 2 metros, Bane es un Osaru. Así nomás. Bane es un Osaru de Dragon Ball, un mono gigante. Sí. No hay otra forma de escribirlo. Sí. Así que nada, recomendación, lean el universo Absolute. La verdad es que Batman es un muy buen inicio y después eso los va a llevar tranquilamente a Superman, Wonder Woman. Y están saliendo nuevos personajes. Ya está empezando a salir Flash, está empezando a salir Green Lantern. Se Green viene Arrow. Green Arrow el 2026. Y en los mismos números de cada personaje individual van mechando y presentando otros personajes que va abriendo cada vez más el abanico de este nuevo universo. Así que nada, si están a tiempo de arrancar e iniciar en el mundo del cómic.